Ser iglesia. Wow. Mauricio oraba para que ojalá esta palabra de hoy día nos transforme como individuos. Y pensando en el tema que la serie que estamos compartiendo, ojalá el Señor hoy día nos hable también como un solo organismo, no solamente como individuos, sino también como iglesia. Quisiera hoy día compartir una palabra para la iglesia. Un gusto verles. Veo que hay varios que no pudieron pasar por la maratón, así que a todos ellos un saludo muy especial a través de la conexión vía internet. Y bien, fíjense que hoy día en esta serie Somos Iglesia quiero compartir con ustedes una reflexión respecto a la frase un cuerpo con vida. Un cuerpo con vida. Hay cuerpos que no tienen vida. Hay cuerpos estáticos, hay cuerpos, ¿me explico? Pero hoy día vamos a hablar de un cuerpo que sí tiene vida. Espero que en el curso de la reflexión podamos también ir dándole sentido a este título que suena un poco extraño, raro. Y la primera imagen que quiero compartirles es de un templo antiguo. Es común en Europa hoy día poder, aunque este me parece que no es de allá, es una vista que saqué de internet. No obstante, hoy día es bastante común en Europa visitar templos que en alguna vez fueron usados por comunidades cristianas, fueron muy bien construidos. Tuve el privilegio tiempo atrás de estar, me acuerdo, en una ciudad europea conociendo un templo maravilloso, pero que en la práctica hoy día es un museo. Y la historia dice mucho. Aquí estuvo predicando Martín Lutero en alguna oportunidad. ¡Wow, qué fantástico! Mira el púlpito donde está. Pero sin embargo, son catedrales que hoy día se usan como bibliotecas. Algunos otros se han transformado en mall. Algunos están cerrados, incluso ni siquiera se pueden ver. Y fíjense ustedes que era bastante, bueno, acá también en Chile algunos templos más antiguos tenían a su alrededor un cementerio. Y varios de estos templos que hoy día están en desuso son como parte del cementerio. El cementerio sigue en uso. Cuando hay un funeral la gente va al cementerio, pero lo que era el templo está en ruinas. Lo que da la sensación, el mensaje que hay, ¿no?, al ver una escena como esa en el tiempo, es que pareciera ser que esta iglesia ha muerto. Lo que se entiende, ¿no?, lo que una persona externa ve, esto representa algo que alguna vez fue, pero que hoy día ya no lo es. Un cuerpo muerto. Otra imagen. En mi peregrinaje cristiano, y aquí voy a hablar más como Canuto, para muchos de nosotros hablar de iglesia es hablar de estructura, hablar de la comunión de entre hermanos, la jerarquía, estatutos, reglamentos, cuál es la base de fe, cuáles son las sesiones. A propósito, miembros de Encuentro con Cristo, recuerden que hay cuenta pública este martes. Pero para muchos, iglesia es eso. ¿Ya? ¿Quiénes son los que están aquí? Son estas organizaciones eclesiales, la institución religiosa. Y para muchos, eso es iglesia. Es una institución que tienen un bien pulcro, un bien santo, un bien que vale la pena perseguir, pero se quedan en eso. Como ya lo decía, la sumatoria de bases de fe, estatutos, reglamentos, liturgia, posiciones doctrinales, todo ello que es muy necesario, obviamente, pero no necesariamente implica una iglesia. Y muchas de esas iglesias que le dieron tanta importancia y tanta relevancia a todo eso, se quedaron con la fama. Hoy día son iglesias que aún permanecen, pero con concurrencia muy pequeñas, algunas de ellas sobre todo con gente de tercera edad, pero no se ve un buen pronóstico, no se ve gente joven.
Y para muchas personas también eso es iglesia, o sea, es algo como que está quedando, el último suspiro. Otra imagen que quizás es más cercana. Para muchos de nosotros, la iglesia es esto que pasa aquí el día domingo, ¿no? Venir cada domingo, la reunión dominical, donde un grupo de hermanos y hermanas se reúne, canta, ora, y es más, o sea, usamos el término, probablemente esto es más común, más cercano, decimos, vamos a ir a la iglesia. El domingo, recuerden, vamos a la iglesia. Que tiene algo de cierto, pero que tampoco, lamento decepcionar si alguien creía que esta era la respuesta correcta, tampoco necesariamente esto es exclusivamente iglesia. Es el reflejo, el símbolo, el momento en que la iglesia se reúne, pero no confundir el día domingo, este tiempo, como en otras congregaciones se le llama la escuela dominical, o el culto dominical, o la misa, es la iglesia. Tampoco es. Así que lamento decepcionarlo si alguno cree que por el hecho de estar aquí, eso implica ya ser parte o ser una iglesia. Bueno, alguno dirá, bueno, entonces, ¿para dónde, Jorge, quieres llevarnos en esta mañana? ¿Qué vamos a conversar? Y es mi intención tener un acercamiento. Sería una arrogancia de parte mía decir hoy día, hermanos y hermanas, les traigo la definición de la iglesia. Vamos a intentar acercarnos a este concepto desde la perspectiva del apóstol Pablo en la primera carta que él envía a los Corintios. Fíjense ustedes que Pablo le escribe 2 cartas a los Corintios y en la primera les está agradeciendo a ellos por lo que son, ¿no? Por ser una iglesia muy encallada, les da ciertas instrucciones, pero también en esa carta manda algunos tirones de orejas, porque le han llegado algunos reclamos de cosas que están pasando en esa comunidad, en esa incipiente comunidad cristiana. Estamos hablando de 2000 años atrás, ¿ya? Una iglesia que estaba en Corinto, en una colonia romana. Y sin embargo, era una iglesia hermosa, fantástica, pero no estaban sucediendo algunas cosas, o sea, algunas cosas no se estaban dando como deberían darse y había que aclarar algunos conceptos. Y entre ellos, pareciera ser que Pablo se ve la necesidad de aclarar este concepto respecto a qué es la iglesia. Y voy a partir al revés, por la conclusión a la que llega Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Esta declaración espero sea el punto central para la reflexión de hoy. Y hay varias preguntas que surgen hacia la primera. ¿Cómo es esto que los creyentes forman parte del cuerpo de Cristo? Yo creo que en nuestro contexto varios de ustedes han escuchado muchas veces reflexiones al respecto y a lo mejor es una respuesta que ya teníamos, es una respuesta intrínseca a nuestras convicciones, pero démosle vueltas hoy nuevamente. Me surgió la pregunta, ¿cómo se verá un creyente en las fotos de la iglesia de Cristo hoy? ¿Nos vemos en la foto? ¿O nos vemos en la foto de aquí de la iglesia Encuentro con Cristo? Pero me estoy refiriendo a algo más. Me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo. Me hago la pregunta, ¿qué es entonces una iglesia verdadera? Vamos, miremos qué es lo que nos dice el capítulo 12, desde el verso 4 en adelante del libro de Primera de Corintios.
Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Al otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más, ese único Espíritu, le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu. Y todos compartimos el mismo Espíritu. Esto hace que haya armonía entre los miembros. Ay, me salté varios versos del capítulo 12 por si acaso ahora. Y me voy al 25 y dice: esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes, en conjunto, son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Palabra del Señor. Diversidad y unidad. Pablo nos dice que hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todo ello. Hay distintas formas de servir, pero lo hacemos para el mismo Señor, aunque Dios trabaja de maneras diferentes. En los creyentes es el mismo Dios. Pablo nos hace ver una normalidad que no necesariamente es evidente y valorable en la comunidad cristiana. Dice que hay personas que tienen distintos tipos de dones y eso los hace diferentes, pero quien provee los dones es el Espíritu Santo. Hay personas que sirven de manera distinta, pero este servicio es para el mismo Señor. Cada persona ha recibido un trato particular de parte de Dios, lo que también remarca una diferencia, pero es el mismo Dios quien propicia todo eso. Somos distintos. Sin embargo, Dios nos ha dado una diversidad fruto de los dones que Él nos ha regalado. Fruto, pero es el mismo Espíritu, dice la Escritura, quien propicia eso. Ligerito vamos a ver que algunos han recibido más y otros menos, pero es decisión del Espíritu. Y que Dios tiene un trato especial, lo que significa algo, una particularidad que tú tienes en respuesta a Dios. Pero somos un cuerpo. En fin. Y no quiero seguir hablando de dones sin detenerme en un punto que tiene que ver con la trascendencia. Porque aquí Pablo está hablando, y probablemente varios de ustedes, los que venimos de un contexto cristiano, ya hemos escuchado y sabemos lo que es un don del Espíritu de Dios. Decimos, sí, es obvio, eso es algo que caracteriza a la iglesia, que sus miembros tienen dones.
Hermanos de Encuentro con Cristo, hermanas y hermanos de Encuentro con Cristo, cuando Pablo habla de dones, Pablo habla de capacidades especiales. Esa foto roja que puse ahí, no sabía cómo poner, cómo simbolizar en una imagen la imagen de poder explosivo, de un poder que llama la atención. De manera que lo que está diciendo Pablo, aunque lo leí rápidamente y podríamos pasarlo por alto, es que si efectivamente aquí hay hermanos y hermanas que han recibido dones espirituales, es porque han recibido una cuota de poder divino. ¿Y se nota? ¿Qué nos hace diferente de otra organización? De alguna manera esta comunidad, esta iglesia debería o debe ser, de acuerdo a lo que dice Pablo, una comunidad trascendente. Porque sus miembros, los que participan, entre comillas, de esta organización, sí, son personas comunes y corrientes, son personas diversas, distintos trasfondos, algunos son de una raza, otros son de otra, de un estatus social, otros son de otro estatus social. Sin embargo, hay algo común, es que las personas que forman parte de la iglesia han recibido, a lo menos, un don. Y eso le da una característica especial a esta organización, a esta comunidad. Es esa característica trascendente. De manera que la primera motivación que quiero transmitirles, examinémonos. Iglesia, Encuentro con Cristo, examinémonos. ¿Hasta qué punto nuestra participación, nuestra expresión, que decimos ser esa expresión de iglesia, es una expresión que verdaderamente trasciende? Es una trascendencia que creo hoy día debería haber nuestra sociedad. Siempre lo hemos recalcado. Qué tristeza es hoy día ser parte de una sociedad chilena en donde todas las instituciones han dejado de trascender. Y la iglesia últimamente ha tenido que quedarse calladita porque no trasciende. Frente a los problemas éticos, frente a los problemas de violencia, frente a toda la problemática social que ha vivido nuestro país, nuestra iglesia es re poco el aporte que ha hecho para la reconstrucción de nuestro país. Tenemos que ser autocríticos. En circunstancias que se supone que la iglesia está compuesta de personas que tienen dones. Es una comunidad sobrenatural. Y también algo súper importante que dice Pablo es que estos dones además nos interconectan. No es solamente provocan, él lo da por sentado, no hace el énfasis que estoy compartiéndoles, no es el que necesariamente hace Pablo, porque para Pablo es obvio, y para los hermanos de Corintios también probablemente, pero para nosotros puede no serlo. Pero el hecho de tener dones también implica que estamos interconectados, hay una intertrascendencia, de manera que entre los miembros de la iglesia somos diversos, somos distintos, tenemos distintos dones, tenemos distintos tratos con Dios, pero sin embargo es una comunidad interconectada. Y si hay algo que debiera distinguir hoy día a la iglesia, es que además de ser una comunidad que trasciende, debería ser también una comunidad que está interconectada, donde todos sus miembros se ayudan mutuamente. Qué fantástico es ser parte de una iglesia en donde hemos visto el poder de Dios, pero también hemos visto el poder de Dios actuando a través de mi hermana o a través de mi hermano, sosteniéndome en las dificultades, apoyándome cuando las situaciones se ponen complejas. Eso es una iglesia.
Sigamos viendo. Bueno, Pablo hace bastante énfasis en este capítulo respecto de los dones. Y dibujé, simulé ahí en una estructura, no se va a ver muy bien con nuestro data, pero esto es como una pared de una gran estructura, ¿no? Y cada uno de nosotros dice que Dios ha dispuesto, en cada uno de nosotros Dios ha dispuesto distintos dones, y dice, él menciona algunos, voy a mencionar los que aquí, valga la redundancia, menciona Pablo, pero hay muchos más. El don de sabiduría, dice, hay personas que tienen el don de dar consejos sabios. De repente hay momentos en la vida en donde uno no sabe qué decisión tomar. Hay decisiones cruciales. Hay mucha gente inteligente. Conozco mucha gente inteligente, pero no necesariamente gente sabia. Hay muchas personas que han alcanzado altos niveles académicos, en fin, pero a la hora de tomar decisiones de vida, disculpen la expresión, es un despelote. No hay necesariamente congruencia entre el conocimiento y eso lo vemos continuamente. Sin embargo, conozco personas que son sencillas. Como agrónomo me tocó acompañar tantas veces a comunidades campesinas mapuches y encontrarme con hermanos cristianos sencillitos, algunos sin educación, pero que han sabido tomar decisiones de vida y son personas sabias. Hay personas que tienen el don de la sabiduría y que nos ayudan de repente a tomar una decisión importante en momentos cruciales de nuestra vida. Y a lo mejor tú eres una de esas personas que tiene ese don. Hay personas que tienen también la capacidad de tener un conocimiento muy particular. Un conocimiento que no obedece necesariamente a tu incursión académica, a un ejercicio de búsqueda, ¿no? Sino que como que aflora en ti la capacidad de entender el entorno y de poder explicarlo. Conocimiento especial. Hay personas que también tienen una fe extraordinaria. Y aquí quiero detenerme porque fe extraordinaria, alguien podría decir, si esa persona tiene una fe porque cuando ora le sucede. O sea, si pide algo el Señor le responde. Si pide un milagro, el Señor provoca el milagro. Y saben ustedes que creo que las personas que tienen una fe extraordinaria no ven necesariamente respuesta a la sanidad cuando oran por sanidad. Y aunque no ven, perseveran. Una persona que tiene una fe extraordinaria es aquella persona que a veces ora para que sucedan milagros, no los ve, pero aún así dice, yo confío en ti, Señor. Y en definitiva son esas las personas a las cuales nos podemos agarrar de repente cuando nuestra fe flaquea. Mira alrededor, ¿hay personas así aquí? Yo digo que sí. ¿Ya? Si yo estoy aquí es porque hay algunas personas aquí que tienen esa fe y cuando mi fe ha estado debilucha, me dejo acompañar por esas personas y doy gracias al Señor porque cuando pensaba en esto, doy gracias al Señor porque hay personas que tienen esa fe. Como la de Habacuc, aunque la higuera no florezca. Yo igual deposito mi confianza en ti. Hay personas que tienen esa cuota de poder divino para ser conductos de sanidad. Porque imagino que como iglesia seguimos creyendo que Dios sana aquellas enfermedades que no tienen un pronóstico saludable. Días atrás celebrábamos cómo el Señor detuvo el cáncer, el rebrote del cáncer del pastor Eduardo. No es casualidad. No es casualidad. ¿Y cuántos de ustedes son testimonios de ver, de decir, ¿no?, que en algún momento alguien oró por ustedes y el Señor detuvo el curso de esa enfermedad que tenía un mal diagnóstico? Es más, tenía un diagnóstico de muerte. Hay personas que tienen ese don. Dice también la Escritura que hay personas que tienen la capacidad de ser conductos de milagros, porque quien hace milagros es Dios, no la persona.
personas que oran, de repente hay situaciones que no tienen ninguna solución. A mí me tocó una vez acompañar a un familiar en una situación financiera que lo que implicaba era cárcel. Llegó a tal grado su situación financiera, o sea, fue un grado tan deficiente que el pronóstico ahí, la única opción ya no te queda otra, cheques protestados, deudas, en fin, o sea, embargo. Ahí lo único que viene, o sea, la única opción que tienes es un milagro. Pero vi como una iglesia pequeña oró, se puso de rodillas y nada de eso pasó. Y esa persona volvió a ejercer con la libertad económica. Esos son milagros. Situaciones que no tienen ninguna posibilidad de resolución, pero ocurren porque alguien tiene el don de orar para que el Señor resuelva esa situación. Capacidad profética. ¿Qué es capacidad profética? Quizás para muchos de nosotros, al hablar de profetas, estamos pensando de inmediato en personas que prevén o avisoran cosas que están por venir. Pero vámonos con cuidadito. Eso es la segunda parte del don de la profecía. La mayoría de los profetas de nuestra iglesia, o sea, de la historia de nuestra fe, los que aparecen en la Biblia, son personas que tuvieron que ponerse de pie en la congregación y decir las cosas como son, gusten o no gusten. Y de repente apuntar y decir: lo que estás haciendo no es correcto. Lo que haces ofende a Dios. Ser profeta implica hoy día jugárselas por la justicia, por lo que Dios quiere para su creación, para el ser humano, para la dignidad humana. Implica tener una voz que a veces es disonante. Y varios profetas les tocó incluso hasta perder la vida porque su mensaje, sus palabras no fueron necesariamente gratas a la autoridad del momento. Y también profecía implica tener la capacidad de, ¿no es cierto?, de avisorar, de ver qué es lo que se viene por el futuro y darnos guía respecto de qué hacer, qué decisiones tomar frente a situaciones que se nos vienen por delante. Qué fantástico para una comunidad que tenga, imagínense, puede vencer a la muerte, que puede superar cualquier imprevisto, que puede avisorar el futuro. ¿Y por qué será que la iglesia de repente no se ve tan así? E internamente se menciona también otro don más que tiene que ver con, que conocemos en el mundo evangélico como el don de lenguas, la capacidad para hablar en idiomas desconocidos. ¿Por qué? Porque esas personas tienen un trato especial de parte de Dios en donde pueden hablar e interconectarse con Dios con un lenguaje particular. Pero también Pablo hace énfasis en otras personas que tienen el don de interpretar. Yo no vengo de una cultura donde se hacía mucho énfasis al hablar en lenguas. Creo que con Andrea Gutiérrez nos tocó estar en una oportunidad, recuerdo en un evento en Cochabamba, ¿no? Y con una delegación de estudiantes en un congreso estudiantil. Y la palabra, recuerdo en esa oportunidad, fue tan poderosa, éramos como 700 personas, y después nos dijeron ya cada país se separa para hablar respecto de sus propios pecados, porque este es un momento para arrepentirse. Y la verdad es que la palabra fue tan directa que fuimos todos con temor, casi con escalofríos a reunirnos, porque efectivamente era un tiempo de confesión. Y recuerdo que estábamos en ese momento, nos guió el pastor Josué Fonseca, que es un bautista, tampoco es de esta corriente donde se habla tanto en lenguas, ¿no? Y de repente un estudiante, así estamos orando, y habla algo en lenguas que nadie entendió. Y de repente aparece otra persona que habla y dice: el Señor dice esto, nos está diciendo esto para nosotros. Fue indiscutible, o sea, fue
y quedamos todos para adentro, y eso pasa. Eso, yo creo en eso. Puede pasar. No enfatizamos que necesariamente eso tenga que pasar para evidenciar la obra del Espíritu de Dios, pero pasa también. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de un organismo espectacular. Es un organismo fantástico. La iglesia, dice Pablo, es como el cuerpo de Cristo, es como el cuerpo humano, es el cuerpo de Cristo, que tiene muchas partes, pero esas partes constituyen un solo cuerpo. Y así como esas partes diferentes son diferentes, nosotros también somos diferentes en raza, somos diferentes en clases sociales, pero todos compartimos el mismo bautismo, el mismo espíritu. Y la disposición de los dones en nosotros permite que haya armonía entre los miembros, y estos además se preocupan los unos por los otros. Todos ustedes, en conjunto, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, es ese cuerpo. Un cuerpo que no solo configura una entidad, sino un cuerpo que se moviliza, que tiene rumbo, que va hacia adelante. En resumen, hermanas y hermanos, somos el cuerpo de Cristo, y de acuerdo a este extracto de 1 Corintios podemos interpretar que la iglesia es la comunidad de creyentes que, siendo diferentes por naturaleza, reciben además un distintivo particular con capacidades sobrenaturales, pero que en un conjunto son un solo organismo que refleja la imagen de Cristo. Esta entidad hace lo que Jesús quiere hacer no solo por su misma comunidad, sino también en el impacto al mundo. Nuestra realidad necesita de Cristo, y para ello Jesús cuenta con su iglesia. Por consiguiente, hermanas y hermanos, la iglesia en este momento es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza de nuestra sociedad chilena. Frente a los problemas como la violencia que se da en nuestro país, la iglesia sigue siendo la esperanza. Somos diferentes, pero conformamos una unidad. Pablo hace mucho énfasis en las diferencias que caracterizan a sus miembros, pero siendo diferentes armónicamente, estos miembros se entrelazan siendo un solo organismo. El Espíritu Santo ha dispuesto capacidades especiales a los miembros para constituir el cuerpo de Cristo, con los dones. Qué importante es recordar esta verdad que nos afecta si es que verdaderamente somos creyentes regenerados por la obra de Cristo en la cruz. Pues a esta verdad subyace una pregunta: ¿cuáles son tus dones? ¿Los identificas? Los dones permiten que nos ayudemos unos a otros. Los dones permiten que haya armonía. Los dones permiten que la iglesia se manifieste como un solo cuerpo en la sociedad. Y permiten también que la iglesia se manifieste con una característica única: trascendencia. Lo que la hace ser una colectividad, si bien humilde, pero también poderosa. La iglesia es una comunidad de personas humildes. La humildad es una virtud del cristianismo, pero desde la perspectiva divina es una comunidad poderosa. En esta comunidad suceden cosas. Aplicaciones. Queridas hermanas, queridos hermanos, de nada nos sirve reflexionar si no nos llevamos algo para nuestras vidas. ¿Conoces tu lugar en la iglesia? ¿Sabes cuál es tu lugar? ¿Conoces tus dones? ¿Tienes claridad de los dones que el Señor ha puesto en ti? ¿Los estás practicando? ¿Has visto, te has asombrado de ver cómo el Señor te da ese don?
¿Te has asombrado del ejercicio de ese don, del logro, de lo que se genera cuando el don tuyo se expresa de manera plena? A lo mejor sirves, a lo mejor tienes palabra de sabiduría, a lo mejor tienes la capacidad de interpretar idiomas, a lo mejor tienes, en fin, el don de sanidad y no tienes idea porque no lo has puesto al servicio de Dios. ¿Estás siendo parte de una comunidad interconectada? Algo que insistimos y hemos insistido bastante en todos estos domingos. ¿Te sientes parte de esta comunidad? ¿O tienes el concepto de que iglesia es solamente eso, estar aquí, venir un domingo tras domingo, pero no ser parte de una comunidad en donde conoces nombres, apellidos, situaciones de hogar, situaciones de vida, en donde cada uno con el otro de alguna manera provoca un sinergismo? ¿O solo sientes que asistes a una congregación, pero no perteneces a una iglesia? Se me ocurría en este punto de la aplicación recordarles que estamos insistiendo, estamos reconfigurando también como iglesia los nuevos grupos pequeños para este año. Les animamos a aprovechar los espacios que nuestra comunidad de Encuentro con Cristo propicia para hacernos todos partes de una iglesia, en donde justamente en el grupo pequeño no solamente estudiamos la Escritura, oramos, nos conocemos, sino que es en ese roce en donde también identificamos los dones que Dios ha puesto. Ahí es donde aparece, donde se descubre el don que Dios ha puesto en quienes son su iglesia. Así es que vamos a seguir insistiendo. Si no participas de un grupo pequeño, hazte la pregunta, ¿por qué no participas de un grupo pequeño este año? Incorpórate a la iglesia para ser parte de ella. Además, hay distintas instancias a las que continuamente estamos invitando. Ya se dio el video, ¿no? Con distintas actividades que vienen en las próximas semanas, y hay muchas otras. Participen. Todas nuestras actividades son abiertas. Otro punto importante, el próximo martes, como lo dije hace un rato, quizás de manera un poco jocosa, el próximo martes, en modo institucional, como organización religiosa, trataremos de evaluar, aquí en Encuentro con Cristo, de evaluar y proyectar los alcances de nuestros esfuerzos como iglesia para el ejercicio de la misión en nuestra cuenta pública. Como congregación Encuentro con Cristo, somos una organización que también tiene que dar cuentas por lo que hacemos al Estado, con nuestras finanzas, con nuestras acciones, y es importante que si alguno de ustedes no forma parte de la membresía, pero quiere saber cómo funciona, cómo opera nuestra iglesia, venga el próximo martes a las 20 horas. Es increíble ver a través de los números, a través de los reportes, de los distintos encargados ministeriales, ver cómo Dios se manifiesta de manera sobrenatural. ¿Cómo es que nos alcanza la plata para hacer las cosas que hacemos? ¿Y cómo es que se hacen las cosas que hacemos con pocos recursos y a veces sin nada de recursos? ¿Cómo es que el Señor hace esto con estas personas? Y damos gracias al Señor, y es una instancia en donde terminamos generalmente alabando a Dios por lo que Él hace, con personas comunes y corrientes, pero lo vemos de manera gráfica cómo Dios actúa en nuestra iglesia. Así es que bienvenidos son quienes quieran venir a nuestra cuenta pública el próximo martes a las 20 horas. Hermanas y hermanos, la segunda aplicación es: la iglesia de Cristo es expresión de armonía. Lamentablemente hay tristes imágenes de la iglesia causada por divisiones, puesto que las divisiones deshonran la unidad. Lamentamos también que en algunos casos puntuales hemos visto degradación y no transformación, que ese sí debería ser el distintivo de la iglesia de Cristo, puesto que
una iglesia debe transformar. Una iglesia con dones debería impactar y asombrar. Quizás algunos ciudadanos no creyentes, al escuchar de la iglesia, escuchan un ruido incómodo, un ruido disonante, para nada atrayente. Cuando se oye hablar de iglesia, no, la gente dice no me tinca, me genera un ruido no grato, poco grato. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿estamos dispuestos en ayudar y participar de la armonía de la Iglesia de Cristo? ¿Qué pasos preliminares estamos dando para expresar esa armonía, para vivir esa armonía como iglesia? Las diferencias en cuanto al llamado de Dios para cada uno de nosotros y respecto del otorgamiento de dones deberían fortalecer la armonía y debería ser un ímpetu para romper las diferencias perversas que caracterizan nuestra sociedad. ¿Hasta qué punto los parámetros clasistas, racistas, xenófobos están influyendo en tu percepción de tu comunidad o tu iglesia? Cuidado. A lo mejor el Espíritu de Dios hoy no solo confirma nuestros dones, sino que también nos reubica en el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo y nos moviliza a trabajar la armonía entre nosotros los creyentes. La armonía debe ser un punto a considerar en el avance de nuestra fe, en mi vivencia como cristiano, en mi vivencia como parte de la comunidad cristiana. Y la última aplicación, que ya bastante enfaticé en la reflexión: la iglesia es un organismo espectacular, fantástico, por lo que Dios hace por medio de los dones que Dios ha dispuesto en ti. ¿Se dirá eso de Encuentro con Cristo? Fíjate que ahí, en Encuentro con Cristo, se junta una comunidad fenomenal, extraordinaria. Y no per se, sino porque en sus miembros actúa el Espíritu Santo, proveyendo distintos tipos de poder. Poder para transformar, para la armonía, para el shalom, para la salud, para celebrar la vida. Eso es la iglesia de Cristo. De manera que si no estamos viendo eso, seamos honestos con nuestra forma de ver nuestra iglesia. ¿Vemos verdaderamente eso? No nos conformemos con lo poco. A lo mejor Dios quiere algo más. ¿Qué sorpresa podría llevarse nuestra sociedad al descubrir que la iglesia de Cristo no es simplemente una organización religiosa, sino un organismo vivo que evidencia a Cristo? No es un cuerpo muerto, es un cuerpo, es un organismo que evidencia a Cristo. ¿Y qué hace de la iglesia algo único, algo diferente a cualquier otra organización en el mundo? La presencia del Espíritu Santo, pero no solamente en el Espíritu Santo, sino en el Espíritu Santo en ti, en la expresión de diversos dones que Dios ha dispuesto en ti. Oremos para concluir. Señor, te damos gracias por permitir la existencia de la iglesia y por hacernos parte de ella. Tu palabra nos confirma que es un privilegio ser parte de ella y es un privilegio contar con el recurso de tus dones al ser parte de esta iglesia. Señor, permítenos descubrir y perfeccionar los dones que has dispuesto para nosotros. Nuestra sociedad chilena necesita de tu genuina iglesia con urgencia. Nosotros también nos necesitamos los unos a los otros y pedimos la guía de tu Espíritu para disponer nuestros dones al servicio de los demás. Que nada, Señor, que absolutamente nada pueda prevalecer contra nuestra iglesia. Ayúdanos a honrar esta iglesia
como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Él. Amén. Que el Señor nos bendiga.